ir un poco contextualizando, Quinche es la plataforma, quizás la escucharon hablar. Quinche parte en el Centro de Innovación de la Católica, como un sistema de toma de decisiones justamente, y a raíz de la pandemia, bueno, ya teníamos una alianza con Google, sin quererlo, manejamos 55 millones de datos de más de 250 colegios, pero este año pasó que, bueno, obviamente en marzo, el 1 de marzo, nadie sabía realmente qué iba a pasar, y lo que hicimos fue básicamente conectarnos a Classroom, generar todos los procesos de implementación, la creación de correos, la creación de... Hay un celular o música de fondo. Ahí sí. Entonces les comentaba que hicimos todo el proceso de implementación de todos los Classroom, la creación de correos de los Classroom, y empezamos a monitorear cada una de las acciones que generaba el estudiante, cuando se conectaba, cuando entregaba las tareas, cuando se conectaba al Meet, cuál es el tiempo de conectividad que tiene el Meet, y así una serie de justamente georreferenciación inclusive, para saber dónde viven los estudiantes, dónde hay zonas rojas en Santiago, hay lugares muy vulnerables, entonces dónde tenemos que llegar con kits físicos, que no queda otra. Y así una serie de cosas justamente que empezamos a trabajar en tiempo real. Bueno, comentarles también que estamos trabajando con Presidente Razzuri, con CIPE, con Preciosa Sangre y con Sara Blinder, 3 de las escuelas que pertenecen a la red, con excelentes resultados también, en el sentido justamente que cuando ustedes saben qué estudiantes se pueden conectar, ya se puede generar como justamente un plan de trabajo. ¿Y qué pasa también con la cobertura curricular? ¿Qué pasa con las evaluaciones? ¿Qué pasa también con el 2021? ¿Qué pasa también con todas las observaciones, cada una de las acciones que ustedes han hecho por cada uno de los estudiantes? Ahí es donde justamente tiene mucho sentido tener un centro de monitoreo que te explique claramente cuál es el perfil del estudiante. El perfil del estudiante es de los últimos 2 años de conectividad. Eso en grandes rasgos, ¿eh? Porque hay muchas cosas que se pueden empezar a ver con la Big Data de Quinche. Entonces, una de las cosas que empezamos a trabajar también con los liceos bicentenarios, porque estamos viendo todos los datos de los liceos bicentenarios en un convenio con el Mineduc, es que nos permite también hacer cruces con SIGE, con el libro digital, con Classroom, con Meet, y también con las evaluaciones de equipo, que ya les podría contar en algún otro momento. Así que tomar decisiones hoy, saber qué es lo que está pasando realmente en las escuelas, es lo fundamental. Y ahí se puede generar justamente un plan de trabajo con cada una de las escuelas. Es fundamental. No sé si puede contextualizar en 3 minutos. Se pasó un poquito el tiempo. Bueno, no te preocupes, por lo menos ya te han visto y después en el correo podemos mandar tu contacto si alguien quiere y seguimos hablando. Ahora sí ya podemos empezar la reunión, que entre Elsa y Arlet, yo me tomé la palabra, pero no corresponde. Disculpen. Bueno, sí, les damos la bienvenida. Cristian, Angélica, Claudio, Manuel, Noemi y al equipo. Bueno, primero pongamos en las manos del Señor el día de hoy este encuentro como comunidad, encuentro como preocupados y ocupados por la educación. Y bueno, bienvenido Cristian, que disfrutes este encuentro. Bueno, y ponemos en las manos de Dios este momento, pidiéndole que nos ayude, que nos acompañe, que nos dé la fuerza necesaria, la templanza que necesitamos hoy para abordar este camino en la educación, lleno de retos, lleno de desafíos en este último trimestre. Entonces, bueno, sencillamente con las palabras tan sencillas que Jesús nos enseñó, ofrezcámosle un Padre Nuestro por todas nuestras intenciones. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No No dejes nos caer en la dejes caer tentación en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a darle entrada a Aja. Hola, Hola, buenos Mónica. días. Mónica, buenos días. Bienvenida. Hola, ay, sí, buenos días. Hola. Y Claudia. Hola, disculpe el atraso. Hola, Claudia. Hola. Hola, buenos días, bienvenida. Gracias. Bienvenida. Bueno, y este caminar de la Misa Belén, unidos precisamente por este apoyo y esta ayuda que nos necesitamos para estar juntos en esto, porque solo no podemos, solo es imposible avanzar. Necesitamos del apoyo y de la compañía y del asesoramiento en muchos casos de nuestros pares y colegas. Manuel, director del colegio IDOP, nos ofreció su experiencia y compartir también lo que él está aplicando en el colegio en estos tiempos. Manuel, nos hace una introducción al tema que van a abordar, dándole bienvenida a tu profesor Claudio. Muchas gracias. Buenos días, como mencionó, mi nombre es Manuel Mundaca y vamos a hablar un poco sobre una experiencia que nosotros estamos dando hace mucho tiempo, que son las jornadas de desarrollo personal de nuestros estudiantes, en conjunto con el profesor Claudio, profesor de historia inicialmente en el colegio. Ahora se dedica solo a la parte de formación de nuestros estudiantes. Y estas jornadas han tenido evolución en el tiempo y dependiendo de los niveles es cómo se trabajan con los niños. Se estuvo un periodo de reflexión pedagógica antes de comenzar este año en este tipo de jornada, donde tuvo una nueva mirada en este proceso de reflexión pedagógica y se comenzó en forma de pilotaje con un curso que es, todos sus estudiantes son nuevos, de primero medio, y el profesor jefe también es un profesor nuevo. El resultado que se obtuvo dentro de estas primeras intervenciones, porque se estaba pensando en este nuevo enfoque o cambio, requiere de mucho más intervenciones que las que se hacían históricamente, mezclando tanto teoría como práctica y enfocándola también en el contexto, que va variando también un poco de realidades dependiendo del colegio, pero está enfocado en el colegio IDOP y don profesor Claudio ha estado haciendo este pilotaje parecido tanto en el colegio de nosotros como en otro colegio, si no me equivoco, don Claudio. Y aparte se ha estado haciendo investigación en el mismo ámbito en cuanto a las necesidades de los estudiantes. Se hizo una por parte de un departamento de historia y también se hizo otra investigación por parte del institucional hacia todos los estudiantes. Uno enfocado un poco más hacia la satisfacción y el otro está enfocado hacia la construcción del vínculo humano desde la escuela en tiempos de pandemia y cuáles fueron los antecedentes de los problemas que tenían los estudiantes para poder conectarse efectivamente al colegio y qué es lo que le afectaba. De ahí podría entrar en más detalles, pero principalmente los resultados de aquello, del hacer esta encuesta a más de 300 estudiantes, y los principales problemas que han tenido durante todos estos meses han sido problemas de conectividad, desmotivación y problemas emocionales, que eso es lo que marcaba la tendencia. O sea, la gran mayoría de nuestros estudiantes están enfocados en esos tres problemas, donde el principal estaba justamente desmotivación y problemas emocionales.
Y de ahí surgió este nuevo planteamiento que ahí el profesor Claudio podría explicar en mayor detalle, y también lo que yo le había mencionado, que podría ser muy interesante, vivenciar algo semejante entre nosotros para poder plasmarnos de en qué consiste, pero sería solamente como un barniz del más o menos de lo que se podría hacer, que es lo que yo le había solicitado al profesor Claudio, y por eso también está presente acá, y él como tiene toda la experiencia y ha vivenciado esto con los chicos, los pueda ir relacionando y explicando un poco lo que ha sido históricamente y un poco lo que se está haciendo ahora. Profesor Claudio, lo dejo. Bueno, muy buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Eli, querida, no puedo dejar de enviarte un abrazo muy grande. Qué gusto verte. Te quiero mucho. Yo también, yo también. Tenemos una larga historia con Eli, pero si la cuento vamos a llorar todos. No. Bueno. Voy a tratar de ser medianamente fiel a todo lo que el director compromete en estos escuálidos minutos. A ver qué podemos hacer. Bueno, mi nombre es Claudio Carreño, de profesión inicial soy profesor de historia, pero dejé el aula como hace 15 o 20 años, después de pasar por jefatura y todo eso, y posteriormente realicé una formación en coaching transpersonal integral. Integro eso a la pedagogía y hoy me dedico al área del coaching en lo que es educación emocional y relaciones interpersonales. Específicamente en el Colegio IDOC, en el departamento psicoeducativo, se ha abierto una subárea que es el área de desarrollo personal, que promueve el encuentro y el crecimiento humano, tanto consigo mismo como con los demás. Y en términos muy generales, las jornadas de desarrollo personal que explica el director Manuel Mundaca se traducían, espero que se vuelvan a traducir, ¿no? Se traducían en encuentros vivenciales en donde, muy desde el área del coaching, se integran varios componentes. Número uno, el conversacional, evidentemente. ¿No es cierto? Gran parte del mundo se construye a partir de las palabras. Alguien dice que realmente los mundos tienen el tamaño de las palabras que emitimos. Lo cual está reconciliando que el promedio de los adultos en nuestra querida América Latina, el promedio de palabras de los que los usamos los adultos, nos superan a las 600, 700 palabras, versus otras tierras en donde el promedio son 600. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de un campo de posibilidades que puede estar marcada por las posibilidades que den los gobiernos, también comienza a estar marcada por el tamaño del mundo que nosotros seamos capaces de crear a partir de lo que pensamos y cómo lo pensamos. Entonces, el componente de conversación siempre está presente. Espera. Claudio, se escucha mal, entrecortado, sí. Se está escuchando. A ver. A Claudio. Y mientras Claudio voy a poner los audífonos. Sí. Por si acá, mientras entra Claudio, como han entrado, bueno, Félix y también Mónica, a lo mejor no escuchó el comienzo, Claudio es profesor, bueno, eso sí lo escuchó Mónica, es profesor del Colegio Emanuel y nos está contando un poco su experiencia, ¿ya? Lo que están haciendo, a los que vienen entrando. Ok, ¿se escucha mejor ahí? ¿Se escucha bien? Perfecto, vamos a continuar entonces. Entonces, aparte del componente conversacional, hay un componente de trabajo corporal que es muy importante en los talleres de desarrollo personal. Porque lo que no sale a través de la palabra, sale a través del cuerpo, evidentemente. No, sí, tampoco. Profesor, ¿y puede ser de que le esté entrando algún mensaje al computador o esté ejecutando alguna...? No, nada, absolutamente nada. ¿Se escucha entonces, mejor ahí? Sí, puede ser entonces problema de internet. Sí, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya. Decía que el segundo componente es un componente corporal. En estos talleres hay un gran despliegue corporal, ya que lo que no entra, lo que no sale a través de la palabra, sale a través del cuerpo y del movimiento. De hecho, aunque estemos en una pantalla, si nos tomáramos nosotros, ¿se sigue escuchando bien? Ahora sí, pero de repente se te corta. A lo mejor, Claudio, como dice Rafael en el chat, si cortas tu cámara, a veces se escucha mejor. A ver, ¿se escucha mejor ahí?
Probemos, ya, ahí está Probemos. bien, pero probemos. ¿Ahí está bien? Ya. Bueno, como decía, el segundo componente, el corporal, es clave porque, como decía, lo que no sale a través de la palabra, sale a través del cuerpo. Es más, por mucho que cada uno de ustedes hablara, yo estoy obteniendo más información acerca de lo que estoy viendo en pantalla de cada uno de ustedes que lo que de cada uno de ustedes pudiera hablar. ¿Por qué? Porque el ser humano arma relatos, arma discursos inteligentemente con el claro propósito de cumplir un objetivo que a veces... A ver, ahí. No, estamos... A lo mejor si me cambio de lugar, ¿no? A veces la señal llega a algunas partes mejor que a otras. Sí, el tema que inclusive estoy con resguardo, estoy cableado para que eso no ocurra. A ver, ¿se logra escuchar ahí? ¿Un Ahí poco bien, mejor? sí. Se logra Ya. Se escucha muy escuchar, bien, pero hay hay momentos. intermitencias de repente. Así que yo creo que si vas hablando así más pausado, se logra Bien. entender. Bien. Entonces ahí, ¿se sigue escuchando bien ahí? Bien. Perfecto. Entonces, como les decía, cuando integramos el componente corporal, yo definitivamente, por ejemplo, miro a Cecilia Aguirre y sin que ella diga nada, ¿cierto? Su rostro ya está expresando algo, lo cual es sujeto a mi interpretación, por supuesto. Entonces, en la medida que uno comprende que el cuerpo no miente, las palabras y el cuerpo no, es una herramienta muy interesante para trabajar de ahí. El tercer componente que tradicionalmente se trabaja es, por supuesto, un componente meditativo. Esta capacidad de estar solamente en el presente. Claudio, disculpa. Ya. Ajá. Dime. Sí, es que se escucha entrecortado. O sea, comienzas a hablar y se escucha, hay interrupción. Mira, me voy a cambiar de lugar, si me permiten un minuto, a ver qué puedo hacer. O no sé si será más bien de... Sugiero que, bueno, estas cosas siempre pasan. Sí, exacto, di, Que Cristian. puedas salir de la ventana de Zoom y entrar de nuevo porque así refrescas todo la conectividad. Eso También es verdad, ha sucedido, sí. A mí me pasó hace poco también. Cristian, y aprovechando que eso va a ser Claudio, y como tú hablaste, faltaban varios de los que están ahora, podrías contar un poquitito lo tuyo, unos breves minutos, ¿te parece? Sí, mientras Claudio entra. Bien, para los que no estábamos al principio, los saludo. Me faltó mi presentación. Sí. Bueno, yo soy profesor de música, trabajo como director de Alianza y Crecimiento, mi mamá es profesora de religión también de la vicaría, así que y canté en la catedral muchos años, 8 años estuve ahí en el TD1, así que hay hartas cosas que nos relacionan. Sin embargo, hoy día es tecnología e innovación, una de las cosas que llevo trabajando hace 12 años, con muchos sistemas. Bueno, la verdad es que este año, comentarles muy en breve, ha sido una oportunidad muy importante para todos, si bien es cierto lo hemos pasado mal, pero para la educación ha sido un avance súper significativo, en el sentido de que esta es una gran oportunidad que tenemos para justamente ponernos al 2020. Hay hartos sistemas que estamos incorporando, sin quererlo estamos incorporando todo. En 3 meses muchos colegios, liceos han avanzado lo que nosotros proponíamos en 36 meses, que es el proceso de digitalización. Entonces, bueno, muy en breve, es súper importante en esta etapa tener toda la información de lo que pasa con la conectividad de los estudiantes, no tan solo si se están conectando, cuánto es el tiempo de conectividad, si se les están entregando tareas en Classroom, si es que están ocupando Classroom, por supuesto, o algún otro sistema, es saber cuál es la interacción, cuál es el trabajo que ha tenido el profesor. Todas esas informaciones son súper relevantes tenerlo en tiempo real. Una de las cosas que hemos hecho en Kimche, para dejar al tiro inmediatamente cuál es la empresa, es kimche.cl. Salimos ahora premiados como uno de los mejores emprendimientos de América, justamente porque integramos la inteligencia artificial. Ahí se conectó Claudio, así que termino en 2 minutitos para
contextualizar. Entonces lo que hicimos simplemente es conectarnos a Google Classroom para poder generar las implementaciones de toda la aula. Hay colegios que tenemos de 3.600 estudiantes, tenemos corporaciones completas como La Reina, Las Condes, Coihueco, Talagante, etc. Como también otras congregaciones, que donde hemos hecho todo el proceso de implementación, que si es uno a uno es terrible. Crearle correo, crearle el Classroom, asociarlos y después monitorearlos es una pega titánica. Y eso lo pudimos hacer en 2 días. Ahora, ¿qué viene ahora? Es saber qué estudiantes se pueden conectar, qué estudiantes se están conectando y cuál es la iteración que tienen, justamente en este sentido. Y en una segunda etapa es hacer evaluaciones, integrando justamente sistemas que son mucho más simples. Muchas escuelas ocupan el quiz, formularios, encuestas. Le sacamos el jugo este año de todas esas cosas. Y eso es fantástico, porque vimos una gran oportunidad. Otra de las cosas que empezamos justamente a hacer es poder generar un estatus de la ficha del estudiante. Cuántas veces se ha conectado a Classroom, cuánto es el tiempo de conectividad y cuál es el desarrollo de sus tareas, en base, ojalá, a objetivos de aprendizaje. Entonces ahí es donde hay una materia muy grande que estudiar que se llama la toma de decisiones basada en datos. Con eso también integramos un diplomado en el CPIP, donde estamos trabajando con un círculo de directores. Quizá alguno de ustedes ha participado también. Y también estamos generando charlas y webinars sobre desarrollo de metodologías acorde obviamente al tiempo que estamos generando, como Flipper Classroom, aprendizaje basado en proyectos. Todas esas asesorías se dan con respecto al estudio que hacemos de cada escuela. No todas las escuelas tienen niveles de conectividad altos. Hay escuelas que tienen un 99% de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir? Que solo el 60% de los estudiantes tiene acceso a continuo internet o a un dispositivo móvil. Pero hay sistemas, para no alargarme con esto termino, hay sistemas que sí se pueden trabajar con offline. Y también nosotros conectamos WhatsApp, que es uno de los medios que todos tenemos. El 100% de las personas que estamos acá estamos conectados a WhatsApp. Y nadie nos enseñó a usarlo. Por tanto, hoy día la interfaz tiene que ser clara, sencilla, pero tiene que llegar al 100% de los estudiantes. Eso para poder ir cerrando un poquito, darle el pase. Bien. Vamos. Gracias, Cristian. Ya, Claudio. Bien, estoy casi arriba del techo. Pero se escucha muy bien. ¿Se escucha muy bien? Sí. Ya, perfecto, por favor disculpen. Bueno, estaba haciendo una introducción muy sucinta de cómo funcionan los talleres de desarrollo personal en el Colegio 2, integrando rápidamente estos 3 elementos, que es el conversacional, que es el trabajo corporal, el componente meditativo, participando hacer un futuro a un futuro que existe, o un pasado que ya transcurrió, solamente aquí en la hora, y son los 3 elementos que básicamente se usan. El problema es que... ¿Podría repetir los 3 elementos? Porque justo cuando habló los 3 elementos, antes se escuchaba, y cuando dijo los 3 elementos, no se escuchó nada. No, qué mal. Repito, alguien me está saboteando. Los 3 elementos, como decía, el elemento conversacional, ¿no es cierto? El elemento corporal, de trabajo corporal, ¿no es cierto? Y el elemento meditativo, estar en el aquí y en el ahora, que es lo único que realmente existe. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí. El problema es que se nos cayó el sistema, se nos cayó el principal recurso con que contamos en la educación plenamente humana, que es lo presencial. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿No es cierto? ¿Qué hacemos ahí? Y bueno, después, lógicamente, de toda la angustia que todos los colegios hemos tenido para levantar la parte académica, ¿no es cierto?, en este proceso de adaptación, en donde todavía estamos, comenzamos a darnos cuenta que el estudiante hay que acompañarlo, que es necesario acompañarlo. Y nos preguntamos cómo lo hacemos para seguir manteniendo esta instancia de desarrollo personal, de encuentro humano, a través de estas plataformas. Bueno, y al día de hoy nos damos cuenta que es bastante sencillo y que efectivamente se puede. ¿Ya? Lo importante es que han habido muchos fracasos, no nos ha tocado a nosotros eso, porque en general se esperan fórmulas mágicas para que esto funcione y no las hay. Para nosotros poder levantar el área de desarrollo personal a través de las plataformas ha sido necesario
un proceso de reflexión bien importante, vale decir, no es lo que tú haces con los estudiantes, sino desde dónde lo vas a hacer. Entonces, cuando hablamos de esta crisis mundial, hay 1 millón de ideas, ¿no es cierto? Hay 7.000, 8.000 millones de ideas acerca de lo que es esta crisis. Pero ¿cuáles de esas ideas, de esos principios, ¿no es cierto?, podrían constituir la base desde donde nos vamos a parar para trabajar con estudiantes? Entonces, quiero compartir con ustedes algunos resúmenes, algunas cosas muy sencillas, a través de las cuales yo pretendo mostrarles de dónde nos paramos, hacia dónde apuntamos y cómo lo hacemos, ¿ya? Para que vaya quedando más o menos claro. Es un garabateo de palabras que espero que funcione mejor que lo que ha funcionado a mi voz, que ha sido un desastre, ¿ya? Vamos a compartir pantalla. ¿Estoy habilitado para compartir pantalla, Eli? Ahora, te va a Ok. habilitar. Todavía no me aparece habilitado. Ah, ok, ahí sí, muy bien. ¿Estoy compartiendo ahí? ¿Sí? Sí. Perfecto. Todavía no tiene un nombre esto, ¿no? Ahí recién lo pude ver. Profesor Claudio, se silenció, no se escucha. Sí. Vamos a... Está en mute, profesor Claudio. No, sí, es el micrófono, no. Ahí se puede escuchar. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí se escucha. Perfecto. Perfecto. Bien, no me voy a rendir, ¿eh? Voy a intentar llegar hasta el final pese a todo lo que está pasando. ¿Estoy compartiendo pantalla? ¿Sí? Sí, ahora sí. Ya. Cuando esto pasa con los estudiantes, los mismos estudiantes ayudan, es una cosa muy solidaria, ¿ya? Bueno, ¿se escucha ahí bien? Sí, muy bien. Ya, vamos a lanzarnos entonces. Decía que el único título que se me ha ocurrido ponerle, ¿no es cierto?, son espacios de acompañamiento socioemocional en tiempos de crisis, y vamos a partir, ¿cierto? Vamos a partir entonces hablando acerca de los principios, vale decir, de dónde nos paramos nosotros para abordar a niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto?, en estos espacios y en esta crisis en que estamos. Primero que nada, hay que tener presente que estamos viviendo un momento de revolución, ¿ya? Y ahí lo aclaro un poco como profesor de historia. La revolución implica volver a evolucionar, reiniciar un crecimiento. Después de cada crisis traumática que la humanidad experimenta, sobreviene siempre un periodo de reinvención, una época de reinvención inclusive biológica. Nuestros organismos se están adaptando, ¿no es cierto? Y probablemente van a ser intervenidos por una vacuna, y hay hábitos de sueño y de alimentación que están cambiando, hay una revolución cultural, por supuesto, y todo eso avanza hacia algo desconocido. Vale decir, estamos en un tránsito, ¿no es cierto?, hacia un nuevo tiempo en donde esta inteligencia emocional, esta capacidad adaptativa, va a tener que operar de manera muy interesante. Entonces, cuando se hace un taller de desarrollo personal, en estas condiciones, no tiene que ver solamente con que los estudiantes se expresen, sino con que sean capaces de transitar en medio de esta revolución a lo que va a ser una época de profundas transformaciones. Y engancho aquí con el segundo principio. Gran parte de la humanidad siente que está resistiendo, estamos en un momento de resistencia, pero mientras esto está ocurriendo, la humanidad se está reorganizando, y si no, miren nomás en el ámbito laboral, ¿no? La humanidad se está reorganizando, paralelamente el planeta se está recuperando,
¿ah? Una cosa muy paradójica, que los estudiantes lo mencionan. El otro día yo le preguntaba a los estudiantes, si no tuviéramos una sola pandemia, ¿cuál sería la segunda pandemia? ¿Ya? Yo quería que la respuesta fuera la pandemia psicológica, ¿no? Y un estudiante de primer año medio, y lo recuerdo muy bien, un estudiante de primer año medio con diagnóstico Asperger me dijo, la segunda pandemia somos nosotros, ¿ya? Entonces cuando un estudiante da esa respuesta, se abren espacios muy interesantes, son verdaderos conversatorios estos encuentros. Entonces, en esta transformación es necesario que como humanidad, y sobre todo los estudiantes como herederos de esta nueva humanidad, reflexionen acerca de una nueva forma de vivir juntos. Porque la verdad que estamos dando muestras de que ya no nos soportamos. Para algunas, a mí me ha tocado conocer a personas que les resulta mucho más fácil, y voy a poner un ejemplo muy amplio, ¿no? A personas que les resulta mucho más fácil salir a luchar por la paz mundial que convivir con su hijo de 13 años en la casa, ¿ya? Vale decir, de repente hablamos de grandes causas y no podemos con las microcausas. Entonces es muy difícil que si al interior de mi hogar no estoy conviviendo bien, se arme una convivencia mundial armónica. Por favor, todo esto que voy diciendo van siendo hebras con las cuales se va tejiendo el relato para los talleres de desarrollo personal con estudiantes. Por supuesto que el principio de la resiliencia es clave. Aquella misteriosa capacidad, ¿no es cierto?, ya bastante investigada, les sugiero literatura del francés Boris Cyrulnik, ¿no es cierto?, que ha hecho grandes investigaciones al respecto, acerca de cómo esta capacidad habita en nosotros y nos permite transitar la adversidad como una gran escuela, ¿ya? Por lo tanto, este concepto está muy presente en los talleres. No sé si es un principio, pero hay ciertos factores protectores que son claves. Esta crisis nos ha golpeado muy duro, ¿no es cierto? Y a los adolescentes particularmente les ha golpeado muy duro en lo que ellos más cuidan, que es su libertad. Entonces, el confinamiento, el encierro, esta falta de libertad es crítica. Entonces, aquí hay una cosa bien interesante. Con los estudiantes estamos trabajando mucho de que hay 3 factores protectores que pueden ayudar a que una persona no se vuelva loca en el encierro o en esta limitación. Número 1, desarrollar la confianza en sí mismos, ¿ya? Porque si yo desarrollo mi visión de mundo en esta crisis por las noticias, voy a terminar deprimido en 3 días. Entonces es necesario escucharme a mí primero cómo yo estoy procesando antes de escuchar interpretaciones de otros. El segundo factor, y aquí me voy a poner muy técnico, para sobrevivir lo mejor posible a esta crisis, al encierro, ¿no es cierto?, aunque ustedes no lo crean, es el dominio del lenguaje. Yo tengo estudiantes en los talleres que les hago una pregunta y se toman la cabeza y dicen, no sé cómo decirlo, no tengo las palabras. Y cuando tú no tienes las palabras, tu emoción no aflora. O aflora de una manera corporal que difícilmente va a poder ser interpretada por otro. Y que no es lo mismo que, por ejemplo, que yo le diga a Cristian, lo que me pasa es que tengo pena y necesito que me des un abrazo. ¿Ya? Pero cuando es armar ese relato, no es tan sencillo. Entonces Cristian me pregunta, Claudio, ¿cómo estás? No me pasa nada, déjame tranquilo. Y lo que tengo es pena. Entonces no tengo el lenguaje que me permita comunicarme con el mundo. Y ahí sí que estamos mal. Porque con el permiso de ustedes, cuando realmente tenemos un estudiante cuya frase es, o sea, igual cachai, bacán, perro, igual cachai, bacán. Es muy difícil expresar algo a través de eso. Entonces un factor protector súper importante es soltar esta musculatura comunicacional que te permita usar el lenguaje para exteriorizar eso que estás pensando y eso que estás sintiendo, ¿ya? Y que está muy incluido, por supuesto, en el componente conversacional. Y bueno, esto me imagino que ustedes lo han conversado. El tercer factor protector es una eficiente red afectiva. Sentir que formo parte de un tejido y que no soy una isla. Y eso no basta con vivir con mi papá y con mi mamá.
sino que entre mi papá, mi mamá y yo, o quien viva conmigo, haya un vínculo traducible en palabras y traducible en gestos. Lo cual es bastante difícil cuando los integrantes de una casa pasaban 8 horas al día fuera, y cuando llegaban cada uno tomaba su bandeja y se iba a una habitación, y conectaba los audífonos y el celular. Entonces, buscar un espacio de encuentro ahora ha sido muy difícil. Esto desde lo que ha ido saliendo, se los comento, ¿no? Este principio, que es el flujo de la vida, es muy interesante. Cuando empezamos a tener los primeros talleres, yo no suelo hacer la pregunta ¿cómo estás? Porque encuentro que es una pregunta macabra y súper amplia, cliché y que poco sirve. ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos a estar? ¿Qué pregunta es esa? Entonces les pregunto a los chicos, ¿cómo va la vida? Y me dicen, mal, porque todo el mundo habla, a los adolescentes, todo el mundo habla de la pandemia, de la crisis económica, pero se olvidaron que nosotros existíamos, se olvidaron que seguíamos buscando nuestra identidad, se olvidaron que seguíamos buscando nuestro lugar en el mundo, se olvidaron de que teníamos impulsos, de que teníamos deseos, de que teníamos crisis. Ahora todo es la pandemia. Y nos ponen una mascarilla y nos llevan al médico, pero no, nuestra vida continúa, los adolescentes seguimos acá, seguimos con nuestros procesos, y es porque la vida continúa para ellos. Entonces, claro, yo le puedo decir a mi hijo, pero lo siento, pero tu crisis de edad no es tan importante como la pandemia, pero es el mundo de ellos. El mundo de un adolescente no es el mismo que el mundo de un adulto. Entonces, a partir de este principio, que es el flujo de la vida, es en donde empecé a modificar totalmente, y los talleres han dejado hemos sacado la palabra crisis, hemos sacado la palabra pandemia, y nos hemos sumergido en el mundo de los adolescentes, y la conectividad ha sido espléndida al respecto. Vale decir, ¿no es cierto? No tener la idea, pobrecitos los chicos, los tenemos que contener emocionalmente porque están muy mal. Están muy mal, pero están muy mal por su edad también. Porque anterior a la pandemia ya tenían sus crisis, y crisis que son maravillosas y que hay que ayudarlos a transitar. Otro principio es considerar a las emociones como un recurso, ¿ya? Las emociones como un recurso. Ustedes me imagino que han escuchado hablar de emociones positivas y emociones negativas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Por favor, bórrenlo inmediatamente. Por favor, bórrenlo inmediatamente de su vocabulario. ¿Ya? No sé a quién se le ocurrió. Hay emociones nutritivas y hay emociones aflictivas. Las nutritivas tienen que ver con la abundancia, la alegría, el amor, ¿no es cierto? Y las aflictivas tienen que ver con las carencias. El miedo como falta de seguridad. La tristeza como falta de algo que yo amo. Y la rabia como falta de respeto hacia mi dignidad. Y aunque ustedes no lo crean, ¿no es cierto? Lógicamente, las emociones aflictivas son los mejores canales de aprendizaje. Cuando estamos todos muy arriba de la pelota, muy contentos, nos ponemos muy bonitos, hablamos bonito y todo eso, y a veces el encuentro humano no es tan verdadero, pero cuando tenemos mucha pena y hemos tenido una pérdida, sí o no que los abrazos son más auténticos, que las palabras afloran desde el alma. Entonces, si ustedes me permiten, cuando hablamos de las emociones como recurso, los estudiantes en general tienen mucho miedo, tienen miedo a la pérdida, ¿ya? Tienen rabia por esto de la injusticia, de que por qué la vida los pone en este escenario. Entonces, de alguna manera, cuando abrimos esos maletines y nos damos cuenta que esas emociones son un recurso adaptativo a este desafío, ya lo empezamos a ver de otra manera. Ejercicio del pensar. Yo diría que está siendo como la estrella, ¿no? Está siendo como la estrella en este momento de los talleres de desarrollo personal. Lo que estoy trabajando mucho en este momento es visibilizar el pensamiento, ¿ya? Otra persona lo nombraría como metacognición, pero es una palabra que me resulta tan sabrosa como un clavo oxidado. La palabra metacognición es demasiado fome. Entonces prefiero inclinarme por pensamiento visible. Vale decir, hacer visible el cómo llego yo a una idea. Y estamos detrás de la ambición de poder hacer visible cómo llego a sentir lo que siento. ¿Ya?
vale decir tengo pena y no sé por qué. Entonces, cuando tú dices eso, estás usando de manera incompetente tus herramientas. Si tienes pena, síguele la ruta. Síguele la ruta a tu pena hacia atrás. ¿Por qué llegaste a estar así? ¿Ya? Es que me saqué un 6,5 en la prueba de pura suerte. No fue suerte. Hubo un proceso, una ruta racional que te permitió llegar ahí. Nuestros estudiantes no son conscientes de la ruta del pensar ni de la ruta del sentir. Y cuando tú no eres consciente de esas rutas, se te genera una sensación de inseguridad, que estás más o menos en una tabla arriba de esta cosa fortuita que es la vida. No eres capaz de gestionar tu propia vida. Entonces, en cuanto a los ejercicios del pensar, tengo pensada yo una cantidad de 19 o 20 rutinas del pensamiento. Hemos partido, después del taller introductorio, con la primera rutina, que es muy simple, que es una rutina que integra 3 microcomponentes, que son ver, pensar y hacerse preguntas. ¿Ya? Por ejemplo, el ver para describir. No tengo a mucha gente en la pantalla, pero Cristian, ¿tú me ves ahí? Cristian, hagamos una pequeña prueba. ¿Ya? Te voy a poner algo en pantalla y tú me vas a decir qué es lo que ves, ¿correcto? Correcto. Ahí va. High ¿Qué five. ves? ¿Ya? Una mano. Ya, perfecto. Elizabeth, ¿tú qué ves? No te... Tiene apagado tu micrófono, Elizabeth. Tu micrófono. Digo que veo unos dedos y a ti detrás. Ya. ¿Y Cecilia está por ahí? Cecilia, ¿tú qué ves? No se escucha, señora Cecilia. Me siento más acompañado donde no le funciona el micrófono a usted. Ya, una mano, o sea, lo mismo que la Eli, pero yo lo centro en una mano y un anillo. Ya. Las 3 personas que han dicho acaban de hacer descripciones solamente parciales, ¿correcto? Un estudiante me dijo, lo que yo veo ahí es una mano con un anillo que para usted debe ser muy importante, porque yo veo que su anillo tiene una inscripción, ¿no es cierto? Y usted mueve más esa mano que la otra. Entonces, cuando hablamos de descripción, tiene que ver con el alcance, el barrido que tú haces de la realidad. En este caso, el barrido que hizo Cristian, que hizo Cecilia, que hizo Elizabeth, es un barrido que depende del espacio de subjetividades donde ellos se mueven. Cada uno priorizó en un foco distinto, ¿ya? Entonces, en el ejercicio del ver, pensar y hacerse preguntas, trabajamos con los estudiantes que la descripción es solamente la descripción solamente involucra, valga la redundancia, describir formas, cantidades, colores. ¿Ya? Porque cuando ese estudiante me dijo, y aquí les hago una pregunta a todos, cuando ese estudiante me dijo, lo que yo veo es un anillo que es muy importante para usted, ¿no es cierto? Y que denota un nivel de compromiso, me armó toda una historia. ¿Eso es una descripción? Sí, es una descripción. No, es una descripción. Porque una descripción sería, lo que yo veo es una mano con 5 dedos, con un anillo, claro, y usted detrás. Las descripciones son objetivas. Enumera cantidades, formas, colores. Es por eso que cuando a un estudiante, el profesor le dice, describa las partes del aparato respiratorio, y el estudiante le dice, el aparato respiratorio sirve para incorporar el aire que viene de afuera, malo. Porque no está describiendo, está explicando una función. En pedagogía pasa mucho esto. Los estudiantes no entienden las instrucciones porque no hay una diferenciación. No hay una diferenciación. Cuando el estudiante me dice que este niño es muy importante, está pasando a otro acto del pensamiento, que es la interpretación. ¿Ya? Yo puedo decirle a Cristian, lo que yo veo es que detrás de Cristian hay una repisa donde hay plantas porque él tiene sus cultivos orgánicos ahí en la casa. Tremendo rollo que armé.
Esa es una interpretación. Y las interpretaciones pueden llegar a ser muy creativas, pero generan más problemas en la comunicación humana que aciertos. Entonces, estamos trabajando con los estudiantes el ser capaz de describir objetivamente, y luego sí, ahora sí, pues Eli, yo te puedo preguntar, Eli, hazme una interpretación de lo que tú ves acá. Y la Eli va a armar toda una historia acerca del anillo y quién me lo hizo, etcétera, etcétera. Entonces, la interpretación es un ejercicio del pensamiento que ya abre espacio para la creatividad. Y el tercer paso es, Eli, ¿no es cierto? Si tú ves esta mano con este anillo, ¿qué pregunta le harías a la mano o al anillo? ¿Hago la pregunta? Sí. ¿Te sientes observado? ¿Y la pregunta para quién va? Para el anillo. Correcto. Evidentemente el anillo no puede contestar, pero eso ya surge de la interpretación. Y cuando le preguntan a los estudiantes cuál de las tres cosas te costó más, hacer preguntas. Y les comento, ¿no es cierto? Cuando tú no haces preguntas, estás asumiendo que todo lo que te dicen es verdad, porque tú no pones un filtro. Una persona que hace preguntas te abre campos del conocimiento. Abre campos del conocimiento. Y si me pudieran mirar a la cámara, por favor. No sé si les ha pasado a ustedes en alguna reunión, si me pueden mirar a la cámara, por favor, en que el moderador dice, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y todos están así. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguien quiere decir algo? Y sin que se note, estoy con el celular, ¿no? Entonces, el hacer preguntas es un arte. Siempre hablamos con los estudiantes, ¿qué es mejor? ¿Una buena respuesta o una buena pregunta? Cecilia, para ti, ¿qué es mejor? ¿Una buena pregunta o una buena respuesta? Una buena pregunta, pero te iba a comentar además que es un clásico desde el mundo estudiantil, incluso universitario, que las preguntas son, ¿usted es tonto o se hace ante la pregunta? O, bueno, yo tenía clase de filosofía y un profesor que le teníamos terror, que si había que sentarse en un último rincón y esconderse, era lo mejor. Era el cura Lira, Osvaldo Lira, que se enojaba. Entonces hay como una experiencia, yo creo que igual en el mundo de los alumnos y el estudiante en general, del temor a la pregunta. Yo soy bien preguntona, pero en el fondo muchas veces, claro, acompañado de un espacio de distracción y que tú preguntas algo que ya alguien dijo y se molesta, pero siempre la pregunta cae un cuestionamiento, un mirar más allá, así que yo la valoro mucho. Lo que pasa es que en el mundo de la docencia y en general los adultos habitan con demasiada certeza los espacios de obviedad. Para mí es obvio, pero dime, ¿es tan raro que un estudiante no me esté escuchando? No es raro. No, pa. Cuando un estudiante te hace una pregunta descabellada, yo le suelo decir, mira, la respuesta es nada que ver, ¿ah? Yo le digo, esa respuesta es maravillosa si yo hubiese hecho esta pregunta. Vamos a suponer que hice esta pregunta y tu respuesta es maravillosa igual. Porque si no pierdo a ese estudiante, lo pierdo. Exacto. No me vuelve a preguntar nunca más. Nunca más. Es como el tema con las cámaras encendidas, que bueno, lo vamos a comentar en un momento más. Ya, bueno, y ahora vamos a seguir avanzando con los estudiantes con un ejercicio que tiene que ver con la focalización. Enfocar tu atención en un fragmento. Pucha, no. Profesor, antes de pasar al otro ámbito, comentarle también aquí a los colegas, que también lo conversé con el profesor Claudio, la pregunta es tan fundamental que muchas veces los estudiantes, cuando ya están acostumbrados y tienen la confianza de generar este tipo de preguntas, muchas veces ellos cuando hacen la pregunta, llega un momento que ellos dicen, ya profesor, ya entendí, y solo se responden. Entonces ahí va uno y les pregunta nuevamente a ellos, ¿podrías explicar a tus compañeros a qué conclusión llegaste? Y entonces les explica y ahí va y se escucha de fondo, ¡ah! Y uno no necesita intervenir después que los chicos ya adquirieron esta cultura de empezar a realizar preguntas y a cuestionar aquello que se está planteando. Y así se va avanzando en esa parte del conocimiento.
que una muy buena pregunta generalmente a uno le va dando una respuesta de lo que le está surgiendo o lo que está pasando en estas conexiones neuronales a los muchachos y a las muchachas. Eso quería complementar un poquito, profesor. Ok. Con los estudiantes lo estamos trabajando esto con imágenes, imágenes arquetípicas que tienen que ser seleccionadas con mucho cuidado, con mucho cuidado. Yo siempre pido, por favor, profesor, no use una imagen, no use una imagen. Si primero usted no hace un cruce entre las etapas de desarrollo psicosocial, por ejemplo, un Erikson, ¿no es cierto?, lo puede cruzar, por ejemplo, con los planteamientos que hace la pedagogía Waldorf, a través de los septenios, con el desarrollo emocional y espiritual, y solo ahí usted va a decir, ah, la estudiante Cecilia Aguirre tiene tal edad, por lo tanto está dentro de este margen, ¿no es cierto?, y es interesante esta imagen. Una imagen debe ser una provocación, pero no un insulto. Debe ser una provocación, pero no una agresión, ¿ya? La web está llena de imágenes, ¿ya? Pero la web no tiene idea de esto. Es el ser humano, el profesional, el que aplica criterios selectivos para escoger una imagen. En este caso, solo les pongo un ejemplo. Con los adolescentes, hablemos entre primero y tercero medio, el surrealismo funciona muy bien, ¿ya? No me voy a ir a un Dalí porque un Dalí puede ser un poquito más crudo, ¿no es cierto? Estos relojes blandos que se derriten son interesantes con un cuarto medio para lo que es el transcurso del tiempo y el momento en que están, ¿no es cierto? Pero hay varios contemporáneos surrealistas que nos entregan muy buenas imágenes. Inclusive hay una persona que hacía grabados estos en blanco y negro y que trabajaba mucho con el arte geométrico y matemático. Da mucho un poco para jugar con esto, ¿ya? Otro principio, el encuentro humano. Evidentemente el encuentro humano yo lo concibo como un milagro. La gente se junta todos los días, pero el encuentro legítimo no siempre ocurre. No sé si a ustedes les pasa, pero yo me doy cuenta cuando una persona ya me dejó de escuchar y solo está esperando a que yo termine para decir lo que ella quería decir. Entonces eso es muy típico. Por eso generalmente no miro mucho a las personas al rostro, porque ya sé cuando ya no me están escuchando y están poniendo esa cara, que me termina molestando más que nada. Entonces, el encuentro humano tiene que ver con el estar ahí absolutamente presente ahí contigo, porque cuando yo no estoy contigo ya me fui para otro lado. Entonces aquí ustedes se matarían de la risa porque los talleres de desarrollo personal tienen un componente de farándula y de espectacularidad. Aquí se monta todo un show. Cuando yo trabajo con los profesores jefes, está opinando el estudiante Manuel Mundaca, oye Elizabeth, ¿qué opinas de lo que está diciendo Manuel? ¿Sabes que con lo que dijo Manuel a mí me pasó que me recordé cuando yo era chico? Y Manuel siente que entra en una dinámica un poco televisiva, ¿no? Porque hay que mantener la atención del estudiante, solo que manteniendo una pauta de buen lenguaje. Esos serían los principios. Vamos un poco a los objetivos, ¿ya? Como buen profe, un objetivo me dice para dónde voy. El primer objetivo dice relación con la gestión y la autogestión. La gestión y la autogestión de los recursos más exquisitos que yo tengo, no solamente para sobrevivir, sino para vivir y para adaptarme, que son los recursos emocionales y racionales. He tenido varias discusiones con gente en distintos ámbitos de la educación y de esta crisis no vamos a salir con lo emocional, ¿ya? Si yo voy donde Cristian, que está con un ataque de llanto, y yo me acerco a Cristian y me da toda la pena y yo me pongo a llorar también, ya somos dos los que estamos perdidos. Y después viene a la Eli que no soporta que dos varones estén llorando y se pone a llorar también. Nos desbordamos todos. Vale decir, en este momento, la contención tiene que ser con muchos elementos racionales. Trata de juntar agua en una bolsa, se te va a romper, ¿ya? Tú no puedes mitigar la pena con más pena. Si la Eli está muy triste, yo no puedo disfrazarme de payaso solo para que se le pase la pena, ¿no es cierto? En este momento, lo que está ocurriendo en esta crisis, ¿no es cierto?, en donde hay un desborde de tipo emocional en los estudiantes, es algo que se debe contener con recursos racionales tejidos con lo emocional. Entonces, yo concibo la salud mental como un equilibrio, ¿ya?
como un equilibrio. En este momento lo racional es muy importante y eso hay que entrenarlo, y por Dios que está flaca, toda la parte racional y los ejercicios del pensamiento. Dentro de los específicos, lo conversacional opera como un medio, primero que nada para visualizar, porque cuando yo a lo que siento le pongo el nombre de pena, ya sé lo que me está pasando. Y cuando lo exteriorizo, hay un otro que probablemente se va a reconocer en mí y me voy a dar cuenta que no estoy solo. En el objetivo número 2, los ejercicios del pensamiento, ¿no es cierto?, que ya los hemos mencionado. Y en el objetivo número 3, lógicamente potenciar las habilidades relacionales, con todo lo que significa la empatía, darse el tiempo de escuchar al otro, ¿no es cierto?, darse cuenta que el otro y yo no somos de planetas diferentes, sino que no solamente compartimos un planeta, sino que compartimos un sentir, ¿ya? A mí se me puede haber muerto mi gato, y a mi compañero se le puede haber muerto un hermano, y la emoción es la misma, es la tristeza, solo con una carcasa distinta, ¿ya? Y en la ejecución hay componentes que son súper importantes, ¿ya? Primero que nada, la presencia efectiva. Y la presencia efectiva se traduce, número 1, cámaras encendidas, y número 2, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, lo que tiene que ver con micrófonos encendidos. En este caso, Cristian, ¿podrías apagar tu cámara, por favor? Ya. En este caso, entonces, yo estoy haciendo un taller, entonces digo, Eli, muy bien, buenas tardes, Cecilia, buenas tardes, y yo digo, debe haber algún Cristian por ahí, pero yo no le puedo hablar. No le puedo hablar porque no lo veo ni lo escucho. Y yo no sé si detrás de esa cámara está Joan Manuel Serrat, está el presidente Piñera, está el Papa, yo no sé quién está. Puede haber un delincuente detrás de esa cámara, entonces yo no le puedo hablar a alguien que no veo y a alguien que no escucho. Además, Cristian, si estás por ahí, empiezo a hacer sátira, ¿no? Cristian, sabes que estoy pagando una cuenta de internet súper alta y quiero que se justifique, así que me encantaría verte, porque además si tú no estás, ¿no es cierto?, alguien falta en esto. Y se genera una suerte de broma al respecto y el estudiante enciende la cámara. Y el recurso de emergencia, ¿cuál es? Cristian, la verdad, disculpa que te lo diga, pero tengo pena porque yo esperaba verte, ¿ya? Y necesito verte y quiero verte porque tú estabas en la lista y eres un ser humano al cual yo quiero conocer. Y tarde o temprano los estudiantes aflojan, ¿ya? Vale decir, estamos trabajando con todas las cámaras encendidas. Ahora, algo súper importante también, Cristian, enciende tu cámara nomás, era un ensayo. Entonces, de alguna manera, amorosamente se genera esta sensación de estar excluido, ¿no? Y al adolescente no le gusta estar excluido. Entonces ahí yo les comento que lamentablemente tenemos que darle un nuevo uso a la tecnología, porque los adolescentes eran expertos en mostrarse, pero se tomaban una foto, le ponían filtro, la photoshopeaban y eso publicaban. Ahora hay que mostrarse tal cual somos, con los libros que tenemos detrás, con la oscuridad que tenemos, etcétera, etcétera. Y algo súper importante que yo recomiendo, si se conecta a la Eli, que no quería prender su cámara, y de repente aparece la Eli, con el pelo más largo y un mechón de color verde fosforescente, hay que poner el ojo ahí. Oye, Eli, yo no te recordaba con ese mechón, te queda estupendo, me recuerdo una vez que yo tuve alguna vez. Inclusive a los estudiantes, a los varones que están con el pelo largo, yo les digo, cuando logran encender sus cámaras, no, les digo, todos los varones con pelo largo quiero que apaguen la cámara porque me da envidia, porque como yo no tengo pelo, ¿ya? Y se empiezan a reír y de alguna manera, esto que a ti te está pareciendo muy superficial, es una manera de enganchar al estudiante. Vale decir, en un taller como esto, tu relato tiene que tener un 50% de mucho contenido, ¿no es cierto? El otro 50% tiene que ser de mucha rapidez, porque el adolescente te está mirando en todo momento y está evaluando si lo primero que dijiste es coherente con lo quinto que dijiste. Entonces esta presencia afectiva tiene que ver con eso y nos ha ido muy bien. Los ejercicios del pensamiento son un componente clave. Reconocimiento del mundo emocional también, vale decir, ¿no es cierto? Yo me doy cuenta que la Cecilia, cuando me dio una respuesta acerca de algo, bajó la mirada, y ahí es donde el facilitador tiene que estar atento a todas las señales corporales,
todas. Entonces la Cecilia termina de hablar y yo le digo, Cecilia, ¿me puedes mirar un momento, por favor? Y la Cecilia me mira. Cecilia, le digo, me pasó algo al escucharte. Vi algo en tu rostro. ¿Qué te pasó aquí adentro cuando hablaste? ¡Pum! Y sale. Porque ¿qué es lo único que el ser humano quiere? Ser visto. Ser visto. ¿Ya? Pero si yo le digo a la Cecilia, Cecilia, yo me di cuenta que te pasa algo, yo me di cuenta que te pasa algo, es la forma. Los seres humanos necesitan ser vistos, necesitan ser amados y necesitan ser reconocidos. ¿Qué significa ser reconocido? Eli, estoy consciente de tus defectos, pero no son mi asunto. Como yo te voy a reconocer, veo tus cualidades. Lo otro es tema tuyo. Algo te voy a encontrar siempre positivo. Eso es reconocer. ¿Cuál es la palabra que mata el reconocimiento? Eli, mira, tú me caes tan bien, yo te encuentro súper diligente, te encuentro súper responsable, pero me gustaría, cuando tú vas a reconocer a alguien, no puede aparecer el pero. El pero es una torpeza, es una palabra que tú tienes que separar. Cuando vas a reconocer, no puedes condicionar. Entonces, el adolescente es muy sensible a esto. De hecho, he vivido más con adolescentes que con mi propia familia. Entonces, son muy sensibles a eso. Y los adultos, en promedio, no todos, somos muy torpes porque partimos de contextos de obviedad. La expresión verbal, clave. ¿Ya? Hay estudiantes que hablan, otros que hablan y escriben, porque utilizamos mucho el chat. Al final de cada encuentro hay una pregunta. ¿De qué me di cuenta hoy? ¿Ya? Y ahí es donde el facilitador traga saliva. Hay una chiquitita de séptimo básico por ahí, que pidió que no leyéramos lo que ella escribía. Dijo, yo con este encuentro me acordé cuando era chica y sentía que el sol me seguía y yo conversaba con la luna. Los adolescentes hacen mucha poesía y no se dan cuenta. Y la poesía, recordemos que es el lenguaje que los seres humanos usamos cuando ya las palabras no nos alcanzan. Y por supuesto el darse cuenta. Esto reconozco que es muy gestal, ¿no? Es muy gestáltico, vale decir, el darme cuenta de lo que me está pasando, por qué me está pasando, cómo me está pasando. Y ahí la pregunta es muy importante. Eli, ¿qué estás sintiendo aquí adentro al decir lo que estás diciendo? ¿Ya? Y la Eli dice, es que me da rabia. Eli, ¿y existe la posibilidad que debajo de la rabia nunca viene sola, Eli, ¿está la posibilidad que debajo de la rabia haya otra emoción que te está movilizando? Sí. Tradicionalmente es la pena. Entonces, en el fondo, el facilitador no se puede quedar con la primera emoción que aparece, porque generalmente es una emoción protectora, ¿ya? Y debajo hay otra emoción a la cual hay que llegar. Y cuando yo logre llegar a eso, el estudiante se siente, qué loco, ¿eh? Se siente gratamente desnudo, porque alguien me vio y no tengo que protegerme, no tengo que cuidarme. Todo esto en un contexto de conversación. En cuanto a la forma, ¿no? En cuanto a la forma, estos encuentros duran 1 hora y media. ¿Ya? La mecánica que yo tengo es, por supuesto, de mucha complicidad con los profesores. Si estos encuentros son un 75%, un 100%, el 75% le corresponde al docente acompañante. ¿Qué es? ¿Quién hace el paso número 1? El paso número 1 es difusión. Un encuentro de tales características, tal día, todo publicado, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda parte también la hace el profesor acompañante, y que es la movilización. Vale decir, conectarse, llamar a las familias, seleccionar grupos, porque esto se hace con grupos de 10, 12 estudiantes. ¿Ya? A granel esto no sirve, porque tú no puedes atender a 40 estudiantes en un ejercicio como este. Entonces la movilización implica un contacto estrecho con la familia, un compromiso. Mira, Elsa, lo que pasa es que te escogimos a ti porque te encontramos divina, te encontramos genial, eres tan alegre. Algo el profesor busca, te escogimos para participar en este primer encuentro. Yo, de verdad, sí. Y te escogimos a ti, ¡pam! Y ahí viene esa capacidad del profesor de seducir en el buen sentido de la palabra
y de notar la singularidad que cada persona tiene. El tercer paso tiene que ver con que es el docente el que envía el link, el que da la pasada, digamos, a esta plataforma. Yo no hago nada de eso porque es una manera en que el docente también se apropia. Quien abre la sesión siempre es el docente. El docente es el dueño de casa, es el anfitrión, yo soy un invitado solamente. Después me empiezo a tomar un poquito, pero de alguna manera hay un ejercicio de fortalecimiento del tutor, ¿no? Hay un fortalecimiento de esta persona que me conoce y que me acompaña. Bueno, se da toda esta dinámica, viene este pequeño muñequeo con las cámaras apagadas y encendidas, hay mucho humor, y pasamos al ejercicio de fondo que puede tener que ver con imágenes, con música, etcétera, etcétera. Y finalmente ellos escriben al final en el chat. Y hasta el momento hemos tenido muy buenos resultados. Hay un profesor muy Mateo, diría yo. Yo sé muy poco de las estadísticas, porque si me pongo a hacer de todo no voy a hacer nada bien. Yo hago lo mío y en los equipos cada persona hace lo de su área. Y está aplicando una encuesta en donde evidentemente la tristeza y la rabia han sido las emociones más recurrentes. Los estudiantes están pidiendo este espacio. El otro día, hace tiempo, en IDOP tuvimos una trágica situación, falleció una chiquitita de séptimo básico, ya falleció trágicamente, y habilitamos un taller para ese curso, un taller vinculado con el duelo, ya, un taller vinculado con el duelo, y fue hermoso también, porque es la misma mecánica, ¿no? Es la misma mecánica, la muerte como paso a, vale decir, todos estos ejercicios, todos estos criterios son aplicables a distintas realidades. Yo he trabajado con lugares muy deprivados socioculturalmente, otros no. ¿Y qué les puedo decir? ¿Ya? El corazón de la adolescencia es uno solo, el mismo. Tiene muchas carcasas distintas, pero es el mismo. Lo más importante, que al ir a un taller como esto, tienes que estar muy bien documentado, el relato es clave. ¿Ya? Ningún profesor participa en estos talleres si primero no se reúne conmigo. ¿Por qué? Porque estos espacios virtuales son de los adolescentes, ellos los controlan, tradicionalmente los han controlado, entonces de alguna manera hay que hacerlos sentir visitas en este nuevo espacio virtual que estos adultos amorosos están de alguna manera construyendo. Por lo tanto, la cultura juvenil tiene que estar en su justa medida, porque si Elsa es la profesora, yo no. Elsa, tratando de empatizar con los chicos, no me va a hacer un favor hablando igual que ellos. Sí siendo muy amorosa. Entonces hay un lenguaje formal, flexible, alegre, muy rápido, y tiene que ser muy rápido, más rápido que ellos, y en ese sentido los estudiantes quieren volver al encuentro. Quieren volver. Esto yo diría que en este momento estamos más apuntados hacia lo que es los ejercicios del pensamiento, porque al adolescente le gusta sentirse desafiado. Además, por favor, donde ustedes trabajen, es muy delicado abrir espacios emocionales que después no puedes cerrar. Yo puedo recurrir a la típica fórmula, una canción bonita, una imagen bonita, y abro espacios que después no sé cómo cerrar. ¿Ya? Los docentes en promedio no están preparados para cerrar espacios porque su formación va para otro lado. Entonces, en ese sentido, si esto no se va a hacer con los cuidados, yo prefiero que no se haga. Porque el remedio puede ser peor que la enfermedad. Aquí no se puede improvisar. Como lo que te decía adelante, no es escoger cualquier imagen. Si vas a escoger una pieza musical, no puede ser cualquiera. Y hay que dejar un espacio para lo que los estudiantes traen. El otro día, un estudiante, porque cada estudiante tiene 10 segundos para despedirse al final, dijo, bueno, y como dijo un estudiante de primero medio, y como dijo la gran Vera Lynn, ¿quién es la Vera Lynn? Como yo dije, a lo mejor es una rapera, como dijo la gran Vera Lynn, que el tiempo nos vuelva a reunir, en su canción no sé cuánto. Y rápidamente yo con el teléfono aquí abajo, porque no puedo quedar mal, pues, me puse a investigar quién era la Vera Lynn, y era una cantante que iba a cantar a las tropas después de la Segunda Guerra Mundial.
y cantaba puras canciones que hablaban del encuentro. Y dije, ¿qué hace este estudiante de primero medio con una señora? ¿Ya? Y me puse a investigar. Claro, porque uno tiene que seguir las huellas de la cultura juvenil. Esa canción aparece en la película del Guasón, la última película del Guasón. Pero ¿qué le pasó a este estudiante? Este estudiante no estaba relevando al Guasón, sino el mensaje de la canción. La cultura juvenil te da muchas sorpresas, pero tienes que estar atento, siempre muy atento. Porque si no, la gallina de los huevos de oro se te pasa muy rápido y el docente después ya no te cree. Y si no cree, no habla. Eso en términos muy generales. Seguramente me excedí con el tiempo, pero espero les haya quedado. Me gustaría escuchar alguna impresión, no voy a decir alguna pregunta, pero más que las preguntas me interesan las impresiones, los sentires. Por favor, sí, que no caigamos en análisis porque es muy fome, sino qué es lo que te pasó a ti. Ojalá no me hablen desde yo creo que la educación, no, ¿qué es lo que te pasó a ti? Si hablan de Elsa, ¿qué te pasó? Elsa, ¿qué te pasó a ti, por ejemplo, con lo que escuchaste? Ajá, ahora, mira, ya sé por qué Eli te ama. Ay, pero eso es muy subjetivo. pero Ok, ya, ese es el inicio. Ese es el inicio, no te preocupes, el inicio. Mira, escuchándote, claro, viendo también la experiencia, fue como un doble recorrido, ¿no? Tu experiencia en el colegio y eso, que es muy valioso para el equipo y para el grupo que te estamos escuchando, pero también como un proceso de reflexión. O sea, caminaba por todo lo que tú decías y decía, wow, en qué cosas coincidimos. Me llamó muchísimo la pregunta como, yo soy venezolana y cuando tengo que llamar para la casa o llamar a Venezuela o hablar con mis amigos, al principio era, ¿cómo estás? Y yo un día dije, pero ¿cómo va a estar, mija? Si todo está crítico, no hay luz, no hay agua, no hay plata, no sé qué, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo vas a estar, mija? Entonces cambié la pregunta, esa, ¿no? Entonces ahora es ¿cómo va la vida? Y les pregunto, oye, ¿cómo va la vida? Entonces ahí dije, oye, mira que como uno va caminando y va haciendo como eso, como equilibrándose en las ideas, estando como en el mismo nivel de ideas y que las cosas que te pasan no se te ocurren así, sino que vienen de un origen, ¿no? Común. Sí. Eso me encantó, ese flujo de la vida. Estos principios me encantaron. El tema de las emociones me parece que es fundamental. Yo ayer lo decía en un programa que me entrevistaban, que hay un tema que es común a nivel mundial, las emociones y las heridas. En este momento todos sentimos temor, miedo, angustia, eso es común, eso es universal. Y lo otro es las heridas que estamos llevando. Las distancias entre esa relación con la muerte, todo eso nos está llevando, cómo estamos llevando esos temas, ¿no? Y eso es universal. También me gustó mucho eso que decías también de lo de las energías, lo que tú decías, perdón, de las emociones, ¿no? Esas buenas y malas, no. Hay nutritivas y ese tema aflictivas me llamó mucho la atención, me nutrió mucho eso. Y luego el tema de las preguntas. Es verdad, ¿no? Yo veía, esta mañana justamente también hablando en otra reunión, hablábamos del tema de la formación de los jóvenes hoy. Y decía, había una presentación de una formación desde marzo, febrero, marzo. Y yo digo, hoy esta cultura juvenil que nos pide. Y hoy esta cultura nos pide eso, el darnos cuenta que los jóvenes no son los mismos de marzo. Y para eso tenemos que comenzar como de cero, ¿no? Con ellos. Y de verdad te agradezco muchísimo, ha sido un recorrido súper hermoso, creo que ha sido un trabajo, para mí fue un trabajo laboral, por supuesto, porque escuchándote así podemos acompañar a otros colegios y en otras instancias, pero para mí fue un trabajo personal realmente. Hice una ruta personal bien interesante, bien de darme cuenta también de muchas cosas en las que uno tiene que trabajar y seguir trabajando. Gracias, Claudia. Okay. Hay un documento bien interesante que es bien antiguo, es de un francés, no me acuerdo, forma parte del Banco de Información de la UNESCO, que tiene que ver con la educación del siglo XXI, y que dice que es muy importante enfatizar la educación para convivir y la educación para el ser, ya que hemos estado tan focalizados en la educación para hacer cosas, es importante la educación para el ser y para el convivir. Cristian, ¿qué impresión, qué te pasó a ti con lo que escuchaste, qué te resonó, qué te apareció por ahí? Bueno, primero que todo, fue como un
un encuentro conmigo porque estuve mi hija al lado en clases, ella tiene 13 años, entonces fue una clase de escuela para padres, en realidad. ¿Cómo esto lo voy a catalizar también en mi casa? Yo estuve con ella los 5 meses de la pandemia, la mamá es enfermera, así que estuvo en la primera línea, no la vio, así que tuve que hacer un trabajo súper heavy con eso, y también cómo se canalizaba el tema de la emoción. Eso es fundamental, no tan solo creo que para las escuelas, sino que para uno mismo también. Más uno con respecto a cómo va la vida, más uno, en todo sentido. Lo anoté en mayúscula. Y también hay estos ejercicios que están súper clave acá, así que, bueno, muy agradecido en realidad. Esto fue un regalo. Un excelente regalo, así que agradecer también a Elizabeth también este regalo y participar de esto también. Así que bueno, me movilizó mucho en base también a la experiencia que tienes con los adolescentes, porque justamente ahora yo entro en esa etapa de adolescencia que es muy distinta a lo que yo viví como adolescente, hace 15 años atrás. La única esperanza que tienes, Cristian, de sobrevivir a lo que se te viene con tu hija es mantener lo más fresca posible tu propia adolescencia. De que recuerda que el corazón de la adolescencia de los años 20 o ahora, el corazón sigue siendo el mismo. ¿Ya? Yo me puedo ver un hombre muy mayor, pero si no fuera porque tengo a mi adolescente súper presente, no me podría comunicar con ellos. Porque no me comunico desde el debe ser. Me comunico desde el podría ser, y qué tal si lo intentamos. Bueno, me encantaría conocer más impresiones, pero no quiero abusar del tiempo de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Quería complementar justamente con las impresiones que ustedes tuvieron, Elsa y Cristian, que esta invitación por parte, como decía el profesor Claudio, que mucho del trabajo se hace previo a este encuentro de conversación. También el profesor conversa con los papás y también están cordialmente invitados a participar si ellos lo requieren. Y ahí me comentaba una anécdota del profesor que a veces los papás estaban sentados atrás y opinaban, interactuaban y tenían estas mismas impresiones, por ejemplo, que tenía Cristian ahora, del papá, y que los motivaba a que los chicos participaran más de todo esto, y los mismos chicos pedían que cuándo podemos volver a tener un encuentro parecido, o si las clases podrían tener un enfoque parecido a aquello. Y eso hace que la conectividad que partió en ese curso, como era totalmente nuevo, muy bajito, de un 20%, fue subiendo. Los chicos a asistencia a clase, motivados, y justamente dentro de los puntos o índices que ellos decían, la desmotivación, que eran el principal y problemas emocionales, se sentían de que estos tipos de encuentros y el sentirse escuchado se motivaban más, y los mismos papás los motivaban a ellos a seguir participando. Entonces se hacía una comunicación más cercana también dentro de la familia. Entonces van muchas aristas y se va cerrando, complementando con estas conversaciones o estos conversatorios que se van teniendo con los chicos, al involucrar también a la familia. Eso quería complementar, o sea, la familia también se va involucrando en todo este proceso, no se deja aparte, porque estamos viviendo en un contexto y un ambiente que se tiene que ir potenciando. No se puede trabajar en forma aislada. Algo relevante de mencionar es que este trabajo lo hicimos primero con los docentes del Colegio IDOP. Los docentes han tenido estos mismos talleres, ¿ya? Pero no orientados a cómo tú lo podrías hacer, sino tú, Elsa, profesora del Colegio IDOP, cómo estás viviendo este momento. Ahí estamos haciendo un trabajo que tiene que ver con la crisis, qué es lo que es la crisis, cómo la vivimos, la crisis como oportunidad, pero centrado en la persona, en el Colegio IDOP. Evidentemente el rol docente es súper importante, pero reconoce que antes del rol docente está la persona. La persona. Y ahora vamos a pilotear después del segundo encuentro con encuentros con apoderados también. Porque al fin y al cabo el ser humano es uno solo, ¿no? Por eso es que es súper importante tener claro que si el ser humano es uno solo, ¿en qué etapa tú estás? Y los encuentros se direccionan de acuerdo a eso, porque
de repente hay lugares, y por eso de repente el desarrollo personal ha perdido un poco de prestigio. Estas fórmulas mágicas, mientras más lloremos mejor. No. El llanto es una consecuencia sublime de un proceso personal, y bajo ningún punto de vista debe ser tomado como un recurso farandulero. Entonces es muy importante conocer quiénes van a estar, los rangos de edades, porcentaje de hombres, porcentaje de mujeres, y tú levantas un diagnóstico muy rápido, y desde ahí ves metodología, técnica, imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ser muy responsable. Entonces, vamos con papás ahora, lo más probable. Sí. Claudio, Ya. una pregunta o algo que no hicimos, no sé si tú estás disponible para algún otro taller o espacio. Estás en el colegio IDOP, evidentemente, pero si Sí. otro colegio u otro grupo humano necesita, ¿tú tienes esa disponibilidad en este momento? En la medida que no entorpezca mis compromisos previos, por supuesto. Digo, porque aquí hay otras directoras en este minuto, sí. Y este mismo grupo se comunica con otros directores y pudiéramos eventualmente mencionar este tipo de dinámica. Sí, en la medida que no alteré mis compromisos previos, por supuesto. La verdad es que hay una necesidad muy grande en este momento. Y si algo creemos que ayuda un poquito, ¿por qué no compartirlo, no? Sí. Sí. Tranquilo, Manuel, que no, por ningún motivo. Eso lo vamos a traer, eso no lo haremos. No lo haremos, es solo saber. No, lo que pasa que fíjate que el mismo miércoles estuvimos con un grupo de directores que podrían haber estado ahora también acá, pero bueno, no se dio la dinámica, que también están preguntando, y tú has sido una constante durante todo este tiempo, este tipo de apoyo. Y vuelve a surgir ahora, o sea, hubo un momento un momento en medio, y ahora de nuevo con la palabra presencialidad vuelve a aparecer la necesidad de volver a hacer un escáner de cómo estamos, cómo nos acompañamos, y por eso pregunto. Mira, hay un factor clave, Eli, que yo no lo mencioné y que tiene que ver mucho con mi casa, ¿no? Que es el colegio IDOP. Cuando esto se aborda, nadie dice, hagamos esto para que aumente la cantidad de estudiantes conectados. Hagamos esto para que los estudiantes prendan las cámaras. No parte desde ahí, no parte de una necesidad tan básica como esa, sino acompañemos a la gente desde donde lo podemos hacer. Porque cuando hasta aparece como un recursito para elevar no sé qué, se acaba. La respuesta es muy simple, no, porque los ritmos del ser humano son otros. Entonces, en el colegio, bueno, yo llevo 30 años en el colegio IDOP, entonces, cuando los espacios están centrados en los procesos, ¿ya? Más que los resultados, sin dejar de lado los resultados, se crea un nicho para cosas como esta. ¿Ya? Es solo hacer esa acotación muy respetuosa, ¿no? Hay cosas que se darían por añadidura, ¿no? Resultados que se darían por añadidura, pero tiene que ver con respetar los procesos de las personas. Y claro, y es imposible, absolutamente imposible, eso lo declaro inmediatamente, poder trabajar con estudiantes si el estudiante va a quedar sensibilizado de una manera y luego se va a encontrar con los adultos del colegio, están hablando otro código. Eso es cruel, ¿ya? Eso es cruel. Inclusive los docentes del IDOP son más entretenidos y más dulces que yo, ¿te fijas? Porque si no se genera, los estudiantes quedan descolocados. Es como el estudiante que está viviendo una jornada de desarrollo personal y se da cuenta que por sobre todas las diferencias que tiene con su padre, lo ama, llega a la casa, papá, ¿puedo hablar contigo? Pasó toda la mañana en un taller de desarrollo personal, papá, ¿puedo hablar contigo? Ya, pero que sea cortito porque tenemos que salir. Ahí murió todo. Los adultos podemos manejar niveles de torpeza, de una torpeza muy elegante que son increíbles. Entonces, no es factible, bajo ningún punto de vista, abordar a un grupo de estudiantes si no están las condiciones básicas
para que los adultos que van a continuar trabajando con ellos hablen un código medianamente similar. Y en ese caso la respuesta también es un absoluto no. No, porque quienes amamos la educación nos debemos a nuestros estudiantes. Entonces, eso, Eli, no sé si queda como claro. Porque esto está lleno de condiciones, ¿ah? Está lleno de condiciones porque se trabaja con algo muy frágil. Si yo enseño mal un contenido, me disculpo y lo vuelvo a... me retracto, ¿no? Pero con una embarrada emocional, no basta una disculpa. Ah, es que no me di cuenta, disculpa, que tenía dolor. No, 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 no. El mundo adolescente es un mundo trágico. Cuando un adolescente termina con la polola, no es que le dé un poquito de pena, se quiere morir. Cristian, prepárate. ¿Ya? Ellos cuando tienen un quiebre amoroso se quieren morir y la vida pierde todo sentido. Entonces, ¿qué viene el adulto? Oye, si no es para tanto, si vas a tener otro. ¡Qué torpeza más grande! Sí, sí. El mundo de un adolescente es de este tamaño y el amor de pareja ocupa todo el espacio. Por lo tanto, el mundo efectivamente se les acaba. Y tú tienes que acompañarle en esa apocalipsis emocional. Y de ahí de a poquito sacarle y darle cuenta que el mundo sigue creciendo. Porque el primer amor es terrible, ¿no? Es terrible. Además que si somos varones, los varones hemos sufrido mucho con las mujeres, ¿no? ¡Ay, nosotros! ¡Ay! Noemi pidió la palabra. Bien. Perdón, Sí. antes de que hable, si ustedes se dan cuenta, yo acabo de decir una estupidez, pero generó un quiebre, y ese quiebre genera una sonrisa, y de ahí tú ya retomas de otra manera, ¿te fijas o no? Le generas y tú te vas dando cuenta quién se ríe, quién no se ríe, quién sigue muy serio. Ah, dice, parece que tengo que irme por ese lado, que está media complicada la cosa. Estos son verdaderos termómetros que tú vas poniendo para ver cómo está la energía de la gente, ¿no? Disculpa, ¿verdad? Gracias, Claudio. ¿Noemi? Ya, mira, yo quería hacer el comentario que a mí me hizo sentido lo que nos compartió Claudio, porque personalmente no he podido dar respuesta a un grupo de niños que sí tienen conectividad, porque la mayoría de nuestros estudiantes no tienen conectividad. Entonces, estaba pensando que tal vez pudiéramos hacer estas charlas para los que pudieran, dándole una explicación a los demás de que no es para dejarlos en desmedro, sino que más bien para trabajar con aquellos que podemos online. No hemos hecho nosotros nunca clases por Zoom, no hemos usado ninguna de esas plataformas porque nuestro nivel es casi un 90% de vulnerabilidad. Pero me gustó mucho lo que presentó él porque es muy dinámico, es muy fácil de entusiasmarse, a pesar de que yo no estoy en el mejor momento de optimismo, o quizás no de optimismo, sino que me siento muy cansada, muy agobiada, por lo que no puedo responder. Y una de las cosas que me genera mayor angustia es justamente esto, la presión de quizás un 10% de nuestros apoderados que añoran la clase por Zoom, aunque uno pueda hacer el análisis de la clase por Zoom desde lo pedagógico, que no son tan óptimas como uno pudiera pensar, porque no en ningún caso cubren la clase presencial. Pero desde el aspecto emocional, desde el aspecto de esto, creo que se podría trabajar con un buen grupo de niños y tal vez de estudiantes. También me parece importante el tema de trabajar con los profesores, porque nosotros tenemos 70 funcionarios, 40 docentes, y eso también ha sido difícil cómo enfocar con ellos este trabajo personal, porque no es, como dijo él, o sea, hay que analizar cada uno de los casos, ver cuáles son los grupos, cuáles son sus intereses. Me gustó bastante, le agradezco su disponibilidad para compartir con nosotros una experiencia que ha sido bonita y que creo que además es aplicable, lo voy a intentar. Lo voy a compartir como está el video, lo voy a compartir con la hermana sostenedora, con el equipo de gestión, y quizás podríamos aventurar pronto algo así, invitando a una conectividad a los que puedan, porque las clases es distinto. Si tú haces clase académica, digamos, dejas al 80% fuera, y teniéndolo presente es difícil, entonces uno busca otras formas, pero esto, si tú trabajas, aunque sea con un grupo de un curso, ya estás haciendo un trabajo que va a facilitar después el reintegro a clase, porque van a tener niños sanos, en esta parte, sanos emocionalmente, o por lo menos preparados. Gracias, Claudio. Noemí te llamas, ¿no? Sí, Noemí. No me llamo Colegio Materno Dolorosa. Ya. Noemí, sabes que
la verdad que no escuché nada de lo que dijiste. Solo me quedo con una sensación de tremenda gratitud por el esfuerzo que hiciste de salir de ese espacio donde estabas, tomar la palabra y decir lo que dijiste. Lo otro mi cerebro lo registró, pero mi corazón registró el esfuerzo que hiciste para salir de ese espacio donde estás, para decir lo que dijiste. Porque ahí adentro están pasando muchas cosas, evidentemente, y tú lo sabes, porque sí, a mí también me pasan y a todos nos pasan. Cuando yo logro ver eso y tú logras ver eso en mí, realmente hay encuentro. Cuando no, solo hay entrega de información. Muchas gracias, Noemi. Gracias a usted. Ahí vamos a pasar el contacto. Okay. Muchas gracias. Sí, me interesa el video porque ya entendí que él no tiene el tiempo y para ser responsable, como dijo él, y hacerlo, es mejor hacerlo en un lugar y muy bien, y no en varios lugares y a media. Así que gracias. Quería resaltar una idea fuerza, porque si se quiere tomar algo parecido a esto, que el enfoque que se le está dando a estos encuentros parte del sustento racional, del pensamiento, del pensar, y de ahí se le suma la parte emocional, porque como muy bien lo mencionó don Claudio, si se abre un espacio solamente emocional, es casi muy difícil o imposible de cerrar esa emoción, si es que no se toma desde el sustento de la parte racional, que es lo que nos podría ir orientando para poder hacer ese trabajo. Entonces, no sé si don Claudio quiere reforzar un poco ese punto, porque es fundamental en esto, porque el hablar solamente desde la emoción podría abrirse espacios que no se puedan cerrar. Sí, yo quisiera ahí argumentar que también me hizo mucho sentido eso. Nosotros somos de la idea de que uno no puede abrir actividades o espacios en donde la gente pueda ir a llorar. Nosotros le decimos a los profesores, ustedes se tienen que preparar para recibir niños con los cuales hay que trabajar y apoyar. Los niños no te pueden estar apoyando a ti, porque el adulto es el que tiene que ir a dar la seguridad, la certeza. Por lo tanto, eso es una de las frases que me hizo mucho sentido. O sea, cómo preparo yo a mis profesores para que ellos estén bien y no estén ahí todo debiluchos. O sea, le tiene miedo al terremoto, entonces pónganle un compañero. No, si él tiene que estar a cargo de los estudiantes. Entonces, también yo estoy súper de acuerdo con eso. O sea, nosotras no somos de la idea de abrir espacios en donde se puedan poner a llorar, porque yo después no puedo contener aquello y se sale de mis manos. Así que sí estoy de acuerdo también con esa parte dentro de lo que comentó Claudio. Ahora es muy probable que un estudiante en estos encuentros se emocione, pero ahí tú te das cuenta si el estudiante está en condiciones de hacerse cargo o realmente ya lo está pasando muy mal, pinchas un poquito, contienes, acoges. Es tan artesanal, ¿no? Algunas personas tienen como temor de la palabra artesanal, pero para mí la palabra artesanal es lo que se va creando en el momento, con el pulso del momento, y tiene que ver con la habilidad del artesano también. Entonces, en ese sentido, todo eso es entrenable, todo eso es entrenable. Yo me distancio mucho de estas escuelas de formación, de desarrollo personal tan catárticas, ¿no? De tanta catarsis, sino que de alguna manera con márgenes de contención muy claros. Por eso que la formación docente es fundamental. Es fundamental, pero es muy difícil. Me imagino que ustedes comprenderán que dentro de la población adulta, los docentes tienden a ser los más resistentes a formación. Los docentes son clientes muy difíciles, muy difíciles, muy difíciles. ¿Ya? Les cuesta mucho aceptar en términos generales algo que no venga de otro docente. ¿Ya? Porque, bueno, ¿y usted alguna vez, Claudio, ha estado alguna vez en un aula? ¿Usted sabe lo que es trabajar con 45? Bueno, yo te digo sí sé lo que es trabajar con 45. El docente es un personaje tan valioso como complejo. Entonces ahí hay una serie de estrategias para llegar también, porque en el fondo, tarde o temprano te encuentras con una gran vocación social, pero en este momento hay una presión, una exigencia social que también es interesante. Por eso yo abogo, Noemí, a esto de que hay que hacer un trabajo con mucho cuidado. Y sí lo podemos hacer, o sea, tarde o temprano se buscan los horarios y se encuentran, pero tiene que ser siempre con mucho cuidado y con todas las condiciones
para realmente garantizar, y esto es muy importante, garantizar el bienestar de las personas. Sí, es. No sé si hay alguna otra apreciación. Sería... Porque si digo una palabra más ya voy a hablar 10 minutos más, entonces mejor no. Se mandará el video de la reunión, porque está grabado, con el contacto del profe Claudio, y agradecemos muchísimo, Manuel, el poner en común esta práctica, esta buena práctica. Idealmente sería ver si hay algún otro tema que quisiéramos buscar, proponer para la siguiente reunión, que tendría que ser en un mes más, o si queremos antes. Pero... Yo solamente quería agradecer por el espacio que nos dieron para poder compartir parte de nuestra experiencia y que les pueda ser de utilidad, porque estamos aquí creciendo entre todos. Esa es la idea, de compartir algunas prácticas que nosotros creemos que podrían servir como granitos de arena para seguir avanzando entre todos, porque estamos en una comunidad actualmente y gratificante de colaboración entre todos, que antiguamente se veía como mucha competitividad entre colegios y justamente por todas estas situaciones, que ya estamos, algunas no tan gratificantes, pero justamente todas estas épocas de conflictos que estamos viviendo ya hace unos años ya, y ahora con la pandemia, son justamente espacios de crecimiento y tenemos que aprovechar estas grandes oportunidades que nos está dando la historia para poder seguir avanzando a pasos agigantados y darnos cuenta de situaciones complejas que de repente lo visualizamos pero no lo creemos tanto, como por ejemplo, nos decimos, nuestros estudiantes son nativos digitales, pero nos damos cuenta en el proceso que a pesar de ser nativos digitales, son analfabetos digitales y son muy buenos trabajadores o usuarios de redes sociales, pero no saben buscar en internet. Uno les muestra una nueva aplicación, no saben usar la aplicación ni investigan cómo se utiliza, no saben colocar el correo institucional en el celular porque le piden instalar una nueva aplicación, no se les ocurre ciertas cosas y nosotros generalmente les entregamos el PES armado, hecho, alineado y todo, y ellos se lo sirven, y esta es una oportunidad única para enseñarle a ellos que cómo lo pueden pescar para empezar a utilizar estas habilidades nativas digitales que tienen en aprender cosas nuevas. Incluso hasta los profesores dicen, no, es que si le trato de explicar DatQuiz o esta otra plataforma o el Khan Academy o esto o lo otro, se van a marear los niños, no saben cómo hacerlo. Nosotros somos los llamados justamente a enseñarles a cómo aprender y hacer, a evolucionar, y que sean realmente alfabetos digitales, que es lo que viene hacia el futuro. Y en esta época que de repente dice estamos en una crisis, aprovechemos esta crisis para salir adelante y generar mejores personas para la vida, que es como uno de nuestros principios o misiones que tenemos nosotros con nuestros estudiantes, que es nuestro foco principal. Y eso quería decir, agradecer justamente por este espacio que nos dieron, y largamente, y yo les dije, es muy poquitito el tiempo que tenemos, si es posible, de un poquitito más, y por suerte se nos dio. Muchas gracias. Sí, Eli, yo quería agradecer también el espacio y recordar que esto no tiene que ver tanto con la habilidad del relator, sino desde dónde lo quiere recibir la otra persona. ¿Ya? Desde dónde el otro lo recibe.
Así que creo que estamos en las puertas de una tremenda oportunidad para implementar una educación desde el ser, y el ser no excluye el hacer, lo integra, lo integra. Estamos hablando de una cultura de trascendencia. Lo que ya éramos, a lo que ya éramos, le agrega un componente nuevo, y somos cada vez más integrales. ¿Ya? Así que muchas gracias por el espacio, y agradezco a los que fueron muy honestos, y que esto les llegó inclusive a sus vidas personales. A mí me pasan todos los talleres, en todos los talleres me pasa, en todos los talleres me pasa, y lloro después, y me pasan cosas después, y ahí me doy cuenta que puedo seguir haciendo esto. Porque si yo apago esta cámara y me da lo mismo, quiere decir que ya no sirvo para esto. Así que muchas gracias. Yo quería comentar algo. Primero, Claudio, agradecerte estar aquí representando a un colegio que yo sé que tú lo llevas en tu corazón. Y relevar lo que Claudio dice, la importancia que ha tenido esta pandemia de todos darnos cuenta de que el ser es algo importante. Y yo lo veo ahora, hasta el Ministerio de Educación habla mucho del ser, y eso es algo bonito que nos llevamos. Y yo creo que eso, yo pienso que después de esta pandemia y cuando volvamos, vamos a ser mejores, todos, en todos los aspectos. Dicen siempre que el mundo no va a ser igual, la vida no va a ser igual. Y yo digo que no, yo pienso que no, va a ser mejor. Va a ser mejor porque vamos a poder poner las cosas en perspectiva, de realmente vivir la vida, y educar no es solo hacer, sino que integrar esto. Y la colaboración que decía aquí Manuel, también es parte, ahora yo lo veo, es tan hermoso ver cómo todo el mundo colabora. Yo creo que en la Vicaría de la Educación es algo que estamos acostumbrados, porque yo lo veía en mi papá, ¿no? Que él siempre se colaboraba aquí, pero era como una isla. Y ahora agradecer a Dios que esto, a pesar de todo, la tormenta y de lo triste que estamos viviendo, el dolor nos lleva a darnos cuenta de lo que es esencial, de lo que vale, y de la importancia de la presencia, de colaborar. Así que agradezco también este espacio, agradezco también a Dios que uno aprende del dolor. Al final el dolor hace crecer en cierta medida. Y lo otro, quería proponer, yo no sé, esto es una patudez de mi parte, Claudio, pero quizás para poder colaborar más, lo que podríamos hacer es que tú pudieras ayudar a algunas personas que más lo necesiten, y tú priorices a preparar a sus docentes, ¿cierto? Yo creo que preparando, porque no te podemos clonar, pero yo estoy preocupada de que necesitamos clonarte. Entonces, ver alguna manera de que tú puedas traspasar este conocimiento a otras personas, no sé, te lo dejo para que pudieras preparar a otros profesores que después van a estar con sus estudiantes haciendo este tipo de actividades. Entonces yo creo que sería súper importante, porque tú lo ves desde una perspectiva que es completamente integral. Es muy importante mantener eso en el tiempo. Eso es a través de clonarte de alguna manera. Así que yo creo que eso es importante ahora de hacer. Y eso, muchas gracias. Gracias. Gracias, Raquel. Sí, yo también estaba pensando en la patudez de Raquel, me atrevo, pero yo soñaba en este momento como encontrarnos docentes, profesores de esta misma mesa, Belén, Claudio, y que tú les pudieras dar unos tips. Yo totalmente de acuerdo contigo en lo delicado de estos procesos, ¿no? Y que también los docentes y profesores tienen que llevar una formación y un acompañamiento. Pero sí, yo creo que hay unos tips tan importantes que tú has mencionado. Por ejemplo, en este tema del dominio del lenguaje, no sé cómo decirlo, y cómo tú nos puedes decir a nosotros cómo ayudar a los niños, a los jóvenes a construir esa narrativa.
ayudar. O sea, unos tips que tú nos pudieras como compartir, ¿no? Me parecería tan interesante y tan de servicio, ¿no? Con ese cariño que tú lo compartes. Sí, mira, yo creo que nunca en mi vida he hecho algo que no me gusta. Solo hago lo que no me gusta y cuando algo no me gusta lo dejo de hacer. Entonces, cuando llega el momento y tú te acuestas a dormir y vas a comprar tu pan y pagas tu agua y dices, qué loco, esto lo puedo hacer solo con lo que me gusta y más encima tengo una retribución a cambio. Pero la retribución a cambio monetaria termina siendo muy pequeña en relación a otro tipo de retribuciones. Yo solo hago lo que me gusta. Entonces, el concepto de agobio yo no lo conozco. Y lo digo con mucha humildad. Yo no lo conozco porque solo hago lo que me gusta. Solo hago lo que me gusta, no hago otra cosa. Entonces, en ese sentido, si hay disponibilidad de las partes, bueno, hay menos tiempo, habrá que juntarse a las 8 de la mañana y dale. Habrá menos tiempo, habrá que juntarse un día a las 7 de la tarde. Yo no tengo separada mi vida laboral de mi vida personal porque vivo como hablo. Mi familia vive así, trabajamos en lo mismo. Y no es trabajo, ¿no? No sé cómo explicarlo. Entonces, el trabajo nunca ha invadido mi vida. Que quiero llegar a algo muy concreto. Con que podemos funcionar con horarios tradicionales o con no tan tradicionales. Y si un día ha de querer haber un gran encuentro, un día sábado de la mañana, dale, bueno, si es necesario. ¿Ah? Porque a mí no me va a agobiar. Pero esa es mi mirada, esa es mi interpretación. Yo no puedo esperar que todo el mundo haga solamente lo que le gusta. Entonces, la disponibilidad... ¿Puede ser un domingo? ¿Ah? Noemí, por Dios. Noemí, te tengo la respuesta. El colegio IDOP siempre ha acogido muchas instancias de la comunidad, entre ellas los scouts y los grupos M, que son maravillosos. Y en los últimos 5 años, las grandes maestras que yo he tenido son señoras del grupo M con las cuales trabajo todos los años, vamos a la playa, y cuando ellas hacen sus encuentros que me piden que los hagamos juntos, los hacemos los domingos. Porque lógicamente lo único que gana soy yo, pues. ¿Ya? Estar con 30 o 40 mujeres con una experiencia de vida tan intensa hace que yo salga sintiéndome muy pequeño y que me cuestionen esa pequeñez, ¿no? Entonces no es un chiste, pero, perdón, yo no quiero parecer majadero, pero esta para mí es la consecuencia de hacer solo lo que tú quieres. Solo lo que tú quieres y que tu vida no se disocia con esto, ¿ya? Porque lógicamente después de esta reunión yo voy a volver en mucho mejor estado a mi familia. No sé si se comprende, ¿no? ¿Ya? Sí, vamos entonces, a canalizarlo. Sí. Sabemos, no tenemos todas las llaves para las puertas, pero sabemos de algunas para poder llegar. Muchas veces si se hace una invitación muy abierta, justamente no se valora. Porque la gente no llega y no entienden. Pero ahí, ahora, por ejemplo, yo creo que los directores que están acá ya visibilizaron. Vamos a partir y con otros que aquí ahora en este momento no están, pero están pidiendo algo similar, a ver si logramos, hablaremos con Claudio en algún momento algo similar a hoy u otra forma para que se vaya paladeando y masticando y entonces surjan las invitaciones. También porque para hacerlo efectivamente llegar, que no sea algo que después queda en un ratito agradable, pero quedó ahí, no queremos tampoco eso, ¿no? Pero sí, vamos a ayudar a que llegue a más gente. Muchas gracias. Gracias. Y ahora vamos a almorzar, me parece, ¿no? Sí. Me queda la sensación que no quedó claro cuál va a ser el siguiente tema. Propuestas. No quedó claro, pero también recibimos por correo
escríbanos, díganos qué cosa pueden estar necesitando. La otra vez estábamos ofreciendo, si alguien necesita algún tipo de ayuda legal, también se pudiera hacer alguna reunión con algún abogado, con alguna persona que maneja más temas legales. Y desde la vicaría está habiendo una experiencia de comprar juntos que también pudiera ser interesante si quieren, para insumos y algún material en este momento. Sale más económico comprarlo entre varios. Ahí Fabiola, nuestra jefa, está teniendo mucha experiencia y lo está haciendo con varios colegios. Pero pueden haber otros temas. Fecha. Tengo que poner fecha. Un mes más es demasiado tiempo. Sería el 23 de octubre, si es en un mes. Se ve demasiado, pero después se siente corto, que pasa volando. Sí, Ya es tenemos que verdad. estar. Lo voy a anotar. Sí, el tiempo pasa volando, así que... ¿El 23, Eli? En un mes más sería 23. Este mes, parece que el 3 de octubre pronto sale una encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad existencial y no sé si también tiene que ver con las familias. También pudiera ser interesante porque todo el tema apoderados no es sencillo. A lo mejor darle una vuelta a cómo trabajar y conversar de la relación con los apoderados. Pero bueno, veamos y estemos en contacto y vamos hablando. Y lo otro es esto de la conectividad, que Cristian mismo tiene herramientas. Todos los niños que se van perdiendo en el camino, el tema de la deserción, que no se llama deserción, se llama que los hemos votado. Entonces, ¿cómo podemos pensar formas juntos para que no se nos desconecte nadie? Bueno, ahí vamos viendo cómo nos ayudamos al próximo tema. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Recordar de Ok. que Gracias, octubre, el Manuel. día- Gracias. Chao.